Hola a todos, yo soy Felipe y junto a mi grupo nos correspondió el tema de dormir. Entonces, en el video de hoy les vamos a mostrar la historia de Juan Camilo. Juan Camilo es un joven trabajador que un día después de una jornada normal de trabajo llegó muy cansado a su casa. Él estaba a punto de ver una película con su novia y empezó a sentir demasiado cansancio. Entonces se empezó a cuestionar, ¿por qué dormimos? Para responder la pregunta de Juan Camilo, necesitamos saber qué es el sueño. El sueño es una parte integral de la vida cotidiana y una necesidad biológica que funciona o que nos ayuda a restablecer las necesidades físicas y psicológicas para un pleno rendimiento. Dormir es una parte fundamental de la salud. En esto no sabemos muy bien ni desconocemos de por qué dormimos, pero sí sabemos que tenemos un montón de procesos durante el sueño. Tenemos pues dos tipos de sueño que sería el sueño REM y el sueño no REM o sueño MOR y sueño no MOR, ¿sí? Estos corresponden a movimiento ocular rápido y pues no movimiento ocular rápido. Estos ocurren pues durante el sueño, cuando estamos durmiendo, y el del movimiento ocular rápido se basa en que tú mueves los ojos básicamente rápido hacia los lados. Tenemos unos ciclos del sueño, que es la etapa de transición, después sigue el sueño ligero, el sueño profundo y luego el sueño amor. Durante el sueño se ven implicados distintos neurotransmisores, unos con el propósito de promover la vigilia, como por ejemplo la dopamina, serotonina y la acetilcolina. Otras con el propósito de promover el sueño, como la melatonina y el GABA. Vamos a explicar cómo es la regulación y la salida de melatonina hacia el cuerpo para el sueño. Durante la etapa del sueño, el tránsito de la melatonina se ve principalmente afectado por el ritmo circadiano del cuerpo y la exposición a la luz. La glándula pineal del cerebro produce la melatonina en respuesta a la oscuridad. Por lo tanto, cuando hay más oscuridad, se produce más melatonina y el cuerpo tiene como señal que es hora de dormir. Este ciclo se da pues afectado gracias a que la luz estimula el que no haya una pues, segregación de melatonina desde la glándula pineal. Pero cuando no hay luz o en condiciones de muy poca luz, se empieza a estimular ya la segregación de la melatonina. Aparte de que la melatonina también regula el sueño vigilia, también podemos tener otros efectos que son la regulación de la temperatura y la regulación del sistema inmunológico. La vía metabotrópica de la melatonina implica varios pasos que ocurren a nivel celular y molecular, que los vamos a explicar a continuación. En el caso de la melatonina, los receptores, la melatonina funcionaría como molécula ligando, llegando a la proteína transmembranal MT1, que es la que tenemos más pues, presente en nosotros los humanos, porque existen dos, MT1 y MT2. Estas dos corresponden a una vía metabotrópica, puesto que activan proteínas G, las cuales van a pues, activar la inhibición de la actividad celular durante el sueño. La activación de las proteínas G. La melatonina se une a receptores específicos que van a activar las proteínas G y tras la activación de las proteínas G se inicia la señalización intracelular. Ocurre la activación del adenilatociclasa. Las proteínas G activadas pueden inhibir o estimular la actividad de la adenilatociclasa, una enzima que convierte el ATP en AMPC. Luego ocurre la modulación de la actividad de las proteínas sinasas. El AMPC actúa como un segundo mensajero intracelular y puede modular la actividad de varias proteínas sinasas, incluidas las proteínas sinasas dependientes de AMPC. El último paso es la regulación de genes y expresión génica. La activación de las proteínas sinasas lleva a la fosforilación de factores de transcripción y luego que estos entran al núcleo y regulan la expresión de genes específicos. Esto tiene pues efectos en la síntesis de proteínas y en la actividad celular en general. Durante el sueño no solo ocurren esos procesos de los neurotransmisores, sino que también continúa un proceso de metabolismo de una manera más reducida. Entonces, a continuación hablaremos de algunas formas en las que la continuidad del metabolismo cuando dormimos. La quema de calorías, que aunque la actividad física mientras dormimos es nula, el cuerpo continúa quemando calorías para mantener los procesos metabólicos básicos y la quema de calorías durante el sueño varía según el peso de la persona. Bueno, también tenemos el procesamiento de nutrientes. Durante el sueño el cuerpo sigue procesando los nutrientes ingeridos durante el día. Por ejemplo, los carbohidratos se convierten en glucosa para proporcionar pues, la energía. Las proteínas se utilizan para reparar los tejidos y contribuir a los músculos.
y las grasas se almacenan y se utilizan como fuente de energía, según sea necesario para el cuerpo. Bueno, Juan se acuesta de cúbito prono, es decir, boca abajo, pero su novia le dice que la mejor posición para dormir es de cúbito lateral, para el cuidado de su columna, ya que ella sabe cómo funciona la columna vertebral. La columna vertebral nos proporciona soporte, flexibilidad y protección a la médula espinal. Esta tiene forma de S, tiene unas curvas llamadas lordosis y sínfosis. Estas nos ayudan a distribuir el peso en el cuerpo de manera uniforme para ayudar a la flexibilidad de la columna y la resistencia. Para el movimiento de la cabeza hay una articulación llamada atlantoaxial, que corresponde a una articulación sinovial de artrosis de tipo pivote. También podemos ver que el movimiento que ejerce esta articulación sería una palanca de primer grado ejercido sobre los músculos suboccipitales, teniendo en cuenta que la gravedad que ejerce la cabeza es es la resistencia, la fuerza es la que ejercen los músculos suboccipitales, y el fulcro sería nuestra articulación atlantoaxial. Las vértebras torácicas forman las articulaciones costovertebrales que se forman entre la cabeza y las costillas, y las carillas auriculares de las vértebras torácicas, y las costas transversas que se dan entre el tubérculo de las costillas y las apófisis transversas de las vértebras. Estas articulaciones son fundamentales en los movimientos de la respiración y son de tipo de artrosis sinovial plana. También hay un tipo de articulación entre vértebra, que son los discos intervertebrales. Estos actúan como amortiguadores elásticos. ¿Qué hacen? Pues absorben el impacto del peso del cuerpo para que no recaiga todo esto en las vértebras. Estos discos permiten la movilidad de la columna y forman las articulaciones entre los cuerpos vertebrales de tipo anfiartrosis cartilaginosa sínfisis. La columna vertebral también permite movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación de la columna. Esta ayuda con los músculos ilocostales, intraespinosos, intertransversos y longísimos. La columna tiene varios ligamentos importantes. Los ligamentos que unen las apófisis espinosas entre sí, que son los ligamentos interespinosos, y ayudan a limitar la flexión hacia adelante y la rotación excesiva de la columna. Los supraespinosos, que proporcionan un anclaje para las vértebras en la parte posterior de la columna, y los ligamentos amarillos, ubicados entre las láminas de dos vértebras. También hay unos ligamentos atlantoaxiales que corresponden a dos láminas fibrosas, una anterior y una posterior. El ligamento atlantoaxial anterior se extiende por el borde inferior del arco anterior del atlas y la cara anterior del cuerpo del axis. Y el ligamento atlantoaxial posterior se extiende por el borde inferior del arco posterior del atlas del borde superior de láminas del axis y la base y la apófisis. Ligamentos atlanto-occipitales. Son dos membranas que unen el occipital al atlas. La membrana atlanto-occipital anterior se extiende entre el borde anterior del agujero magno al borde superior del arco anterior del atlas, relacionándose por posterior con las articulaciones atlanto-occipitales y con el ligamento longitudinal anterior. La membrana atlanto-occipital posterior se extiende entre el borde posterior del agujero magno y el borde superior del arco posterior del atlas. Lateralmente anterior a ella se ubican las articulaciones atlanto-occipitales de esta membrana. Esta membrana tiene un orificio que permite el paso de la arteria vertebral, que busca ingresar al cráneo por el agujero magno. Los ligamentos occipito-odontoideos se extienden desde el occipital y el diente del axis. Se encuentran situados en la membrana atlanto-occipital anterior y el ligamento cruciforme que se ubica posterior a ellos. Este se reconoce como un ligamento medial y dos laterales. El mediado se llama ligamento del vértice del diente del axis, y el lateral es un ligamento apical. Este se extiende desde el vértice del diente al borde anterior del agujero magno. Los laterales o ligamentos alares son más gruesos que el apical, y estos van de los bordes laterales del diente del axis hacia la cara medial de los cóndilos del occipital. La membrana tectoria corresponde a un ligamento occipito-axoideo. Este se extiende entre el borde anterior del agujero magno y la cara posterior del cuerpo del axis. Por anterior se relaciona con el ligamento cruciforme y por posterior con el ligamento longitudinal posterior que lo separa el canal vertebral.
El ligamento longitudinal posterior se encuentra en la parte anterior de la columna y recorre la longitud de la columna desde el cráneo hasta el sacro. Este ayuda a mantener la estabilidad de la columna y previene la hiperextensión. El ligamento longitudinal anterior se encuentra por parte posterior de la columna vertebral y también se extiende a lo largo de toda su longitud. Este ligamento también ayuda a prevenir la hiperflexión excesiva y proporciona la estabilidad de la columna.